Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, en esta liturgia dominical ya prácticamente hemos escuchado una palabra que tiene una gran actualidad, que no pasa de moda y que es dura, no solamente de escuchar, sino de poner en práctica. Se trata de discernir qué es lo agradable, qué es lo perfecto, qué significa la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso tiene un nombre, la sabiduría de Dios, que es uno de los temas de este domingo. Una sabiduría que no tiene mucho que ver con la sabiduría humana. La sabiduría de nosotros aquí en la tierra se basa en los conocimientos, en los datos que una persona pueda manejar, pueda conocer y lo pone en práctica. Pero en cambio aquí estamos hablando de una sabiduría que es sobrenatural. Es decir, ¿de qué manera yo puedo hacer presente a Dios en mi vida? ¿De qué manera puedo también compartir los dones que Dios me ha regalado a través de su Espíritu Santo con mis hermanos? De hecho, la sabiduría es un don del Espíritu Santo, uno de los 7 sagrados dones. Y a veces es difícil, queridos hermanos, porque existen tantas cosas en el mundo que a veces nos desorientan, nos dispersan, nos confunden, que podemos perder el ritmo de la sabiduría, que en el fondo también es una persona, Jesucristo el Señor. No solamente Él era sabio o es sabio, sino que es la sabiduría del Padre hecha carne. Por eso se dice que Jesucristo es el Verbo hecho hombre, la palabra hecha carne, la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y esa sabiduría la hemos escuchado en la primera lectura de hoy, cuando se nos habla de los mandamientos. El pueblo de Israel se sentía perdido después que el Señor los saca de la esclavitud de Egipto. Y les dice, bueno, Señor, nos has traído aquí al desierto para que muramos de hambre, de sed. ¿Qué vamos a hacer? Y Moisés, en nombre de Dios, junto con un grupo de ancianos, es decir, de personas con experiencias sabias, y ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, le pidieron al Señor que les iluminara para hacer posible los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que para el mundo, para la sabiduría de este mundo, representan como una camisa de fuerza. Según algunos, hasta el sol de hoy, dicen los 10 mandamientos, y la Iglesia Católica lo que quiere es coartar la libertad del ser humano y decirle lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, las prohibiciones. Y resulta que estos 10 mandamientos para nosotros es la tabla de salvación y de libertad para que nosotros nos pudiéramos conducir en este mundo según la voluntad de Dios. 10 mandamientos que no pasan de moda. 10 mandamientos que siguen teniendo la vigencia como en la época de Moisés y de Aarón. Y por eso, si queremos ser sabios, miremos los 10 mandamientos. Pero no como lo veían los fariseos y los escribas. Solamente se quedaban en un mero cumplimiento. Ok, no voy a mentir, no voy a utilizar el nombre de Dios en vano, voy a honrar a mis mayores, a mis padres. Pero los que no lo hacían, los degradaban. No amaban a su prójimo. Y entonces la salvación comenzó a ser exclusiva de un grupito solamente. Y Dios no quiere eso. Por eso el apóstol Santiago hoy en la segunda lectura nos dice, ok, está bien cumplir los mandamientos, la ley de Dios, los profetas, como se le llaman en el Antiguo Testamento, pero hay que hacerle el bien al prójimo. La verdadera sabiduría consiste en hacer el bien a las viudas y a los huérfanos, dice Santiago hoy en la segunda lectura. Es decir, una cosa tiene que ir con la otra.
Y ese es el gran peligro y la gran tentación de todos los siglos. Apropiarnos de Dios, creer que nosotros ya tenemos la salvación ganada o que andamos en buen camino y quizás no lo estamos tanto. No podemos reducir la voluntad de Dios, por ejemplo, a un momento de oración. Si es verdad, es un momento especial como este en la Eucaristía. Pero después que nosotros salimos del templo, de la iglesia, tenemos que procurar seguir amando a Dios a través de nuestros hermanos. Tenemos que procurar, si me cuesta perdonar, por ejemplo, Señor, dame la gracia del perdón. Y así sucesivamente. La lista es infinita. Eso no quiere decir que nosotros nos veamos débiles, pecadores, a veces nos veamos como solos o desasistidos. No. Lo que quiere decir es que el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante y para que nuestra vida sea un verdadero testimonio de la presencia de Dios. Dice Santiago hoy también en la segunda lectura, protéjanse, presérvense de la maldad de este mundo. No porque el mundo sea malo en sí mismo, sino porque sabemos que hay muchos caminos que el mundo nos presentan que nos alejan del corazón de Dios. Hablar de los mandamientos es hablar de una manera de ser. Hablar de las tradiciones que seguían los fariseos de lavarse las manos hasta el codo, que nosotros hoy diríamos, bueno, eso es algo normal, y más ahora en tiempo de pandemia, tenemos que lavarnos las manos a cada rato y ponernos el hand sanitizer a cada rato. Pero no se trata de ellos, sino que Jesús se molestó con ellos y le decían, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Él se molestaba no porque se lavaran las manos, no porque eso hay que hacerlo, sino porque ellos le daban más importancia a esas tradiciones que al amor a los huérfanos, a los necesitados. Ellos le daban más importancia a estas tradiciones con T minúscula, que no eran mandamientos de Dios y que ellos habían ido incluyendo hasta tal punto que fueron más de 600 tradiciones. ¿Quién iba a poder cumplir eso? Nadie. Era muy difícil. Hasta tal punto que conocer esos mandamientos, más de 600, o tradiciones, quedó a cargo solamente de un grupito exclusivo que se dedicaban a estudiar la Torá, la palabra de Dios, y el resto quedaba excluido. Era como una injusticia. Por eso Jesús vino a liberarnos de ese yugo y a decirnos que si nosotros le queremos dar un verdadero culto al Señor, tenemos que amar de verdad, como el Señor nos ama. El mandamiento nuevo del amor, que es el resumen de toda la ley y los profetas. Y el Señor sigue más adelante diciendo, no es lo que entra de afuera lo que mancha el corazón del hombre, sino lo que sale. Y a veces nosotros tenemos esa visión. Yo soy así o yo hago esto porque me está influyendo tal persona o tal ambiente. Sí, es verdad, eso influye. Pero lo que el Señor nos dice aquí, que realmente las cosas que no están bien salen de nuestro corazón. Allí es donde tenemos que poner nosotros la atención. Señor, purifica mi corazón, purifica mi mente, purifica mi voluntad. No quiero dejar a un lado el mandamiento nuevo del amor para aferrarme a tradiciones que a lo mejor hoy día no tienen mucha eficacia. La Iglesia dice desde el Concilio Vaticano II que hay tradiciones en la misma Iglesia Católica que hay que transformar porque ya han perdido vigencia. Una de las tradiciones que había antiguamente, recuerdo en los seminarios se decía mucho, no porque era mi época, sino porque lo decían los sacerdotes mayores, es que si un muchacho quería ir al seminario, pero no era un hijo legítimo, de una unión legítima, no podía entrar al seminario. Eso la Iglesia se dio cuenta y dijo, no puede ser, porque esa persona, esa vocación no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado. Si puede entrar al seminario, puede ser sacerdote. Y así sucesivamente, nosotros a veces nos podemos aferrar a tradiciones, repito, que no son de Dios necesariamente, o que han perdido su vigencia, porque los mandamientos tienen que adecuarse al momento y a la vida en que nosotros estamos.
No adaptarse a nosotros, sino nosotros adaptarnos a ellos para cumplir la voluntad del Señor. Bueno, en esta Eucaristía pidamos al Señor, Señor, dame la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de ti para discernir qué es lo que realmente me estás pidiendo y qué es lo que realmente no me sirve para seguir adelante, por muy importante que sean algunos ambientes. A veces uno tiene que saltarse algunas cosas para realmente hacer el bien, aunque los de dentro no lo comprendan. Así les ha pasado a muchos santos que han sido criticados, humillados y hasta juzgados. Por ejemplo, San Juan Bosco, cuando hacía el bien a tantos jóvenes, a los pandilleros de la época, muchos lo criticaban. Incluso algunos obispos le habían vetado su trabajo. O al Padre Pío, que lo criticaban por muchas y muchas otras cosas. Pero en el fondo estaban siguiendo su conciencia, que es la voz de Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, y un gran santo que hoy estamos recordando, San Agustín. Es el patrono de los que buscan a Dios, el patrono de los que buscan la sabiduría de Dios. Antes de ser santo, él andaba por allí como joven, pues buscando la verdad, pero no la encontraba, se metió con una mujer por allá, tuvo un hijo, y todavía no hallaba la felicidad. Y su madre Santa Mónica oraba y oraba hasta que un día sintió la voz de Dios que dijo, abre, toma y lee. Y abrió una de las cartas de San Pablo que lo ayudó a transformarse y llegó a ser quien conocemos hoy, un doctor y obispo de la Iglesia. Pidámosle a San Agustín que interceda por todos nosotros. Amén.